La enfermedad de mi padre llegó en un momento en el que mi padre pues había invertido bastante dinero en un sueño que tenía él. A mí eso me generó mucho impacto porque es como que él, justo cuando había cumplido un pequeño sueño que tenía, ¡pum!, se rompió. Dije, hostia, ¿a qué estoy esperando yo? Sí que te apoyaban, pero claro, no lo entendían, ¿no? Hasta ¿cómo te has metido aquí a vender almohadillas? Que esto no lo compra nadie, no sé qué. Llegué a vender en Alemania, en Italia, en Francia. Creo que hay una etapa ahora mismo de gente muy conservadora. Uy, pero qué miedo, tal. Tienes 22 años, tienes 23, 24, ¿te da miedo de irte a otra ciudad? No, no puede pasar. De los 20 a los 30 no puedes tener esos miedos. Ni qué contrato usar, ni cómo podíamos pedir financiación, ni de dónde sacar dinero, ni cómo hacer la reforma, ni después de la reforma cómo se iba a alquilar. No teníamos, por así decirlo, casi ni idea, ¿no? Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 2 de nuestro podcast de Inversiones Inmobiliarias Podcast. Y hoy tenemos un tema con bastante chicha, un tema caldente, y es un tema que todo inversor, inversora que ha comprado su primer inmueble siempre ha tenido. Hoy vamos a hablar del entorno, cuánto te potencia o en algunas circunstancias te ralentiza, y mentalidad. ¿Qué mentalidad es la adecuada? Sobre todo, ¿qué factores te generan más tensión y cómo lidiar con ellos? Así que vamos al episodio de hoy, espero que os guste, vamos al lío. En la inversión inmobiliaria tienes sobre todo muchos factores a nivel emocional que alteran mucho tu toma de decisiones, sobre todo al principio y ya a nivel inversión global. O sea, a mí me pasó invirtiendo en el mercado de valores, en los inmuebles evidentemente también, y tienes como muchos factores que te generan incertidumbre, que te dan miedo, que no sabes por dónde cogerlos de la reforma cuando ves el inmueble, de decir, ¿realmente esto puede quedar bien? La zona, si hay alguien conflictivo, los inquilinos, o sea, siempre tienes en la primera inversión miedos que realmente tú no has pasado por ese escenario, por esa situación, y te generan mucha incertidumbre. Así que bueno, vamos a hablar de sobre todo cómo en tu caso, vas a empezar tú, Fran, por ser de Málaga, así que cómo en tu caso fue tu primera inversión, pero más enfocado en cómo era tu mentalidad, qué ha cambiado desde ella, que también dejaste algunos matices la otra vez, pero sobre todo, cómo es tu entorno, cómo tú actúas ante sobre todo los factores externos, los mensajes externos que llegan a ti, a tu núcleo, cómo tú trabajas eso y cómo lidias con ello cuando realmente en España menos del 10% invierte en inmuebles, tiene educación financiera y pues evidentemente los impactos que percibes no siempre suelen ser potenciadores. Vale. Bueno, para empezar, yo lo que voy a hablar es de cuando cogimos nuestro primer inmueble con una de nuestras empresas, porque ahí fue donde puedo decir que desarrollé todo eso que tú comentas, ¿no? Todas esas inquietudes, y no cuando compré mi primer inmueble a persona física, que ya había comprado muchos más con sociedad, entonces ya la perspectiva es otra y la visión también, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que yo, como persona, creamos sociedad, compramos un primer inmueble, mi incertidumbre era 100%. Yo no sabía ese inmueble lo que teníamos que, o sea, para empezar, ni qué contrato usar, ni cómo podíamos pedir financiación, ni de dónde sacar dinero, ni cómo hacer la reforma, ni después de la reforma cómo se iba a alquilar. No teníamos, por así decirlo, casi ni idea, ¿no? Entonces ahí los miedos eran abismales, por así decirlo. Una vez que ya yo, como tú bien dices, siendo de Málaga y aterrizo en Burgos, aquí un gran soporte fuiste tú conmigo, me ayudaste muchísimo y todo lo que nos rodeaba. Pero es verdad que todo fue dando paso a paso, encontrándonos, desde mi punto de vista, situaciones que yo antes no había tenido. Entonces, claro, yo eran los nervios de hay que reformar el inmueble ya, hay que sacarlo ya al mercado, hay que alquilarlo ya. Y todo eso es porque, claro, tú eres un novato al final y te enfrentas tú contra el mundo. Ujú. ¿Eso cómo se sobrelleva? Con mucha calma y mucha paciencia, pero eso lo aprendes una vez que pasas el juego, ¿no? Por así decirlo. Eso por ahí. Después, el tema de todo mi círculo de el apoyo y tal. Parte cercana a mí sí que me apoyó, me dijo, ve, sube, embárcate en este proyecto. Y otra mucha gente te dice que estás loco. Que a dónde va la tierra del frío y de la nieve y ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? En plan, no sabes. Entonces eso fue un poco ese hándicap, pero yo siempre he dicho que hay que tener mucha mente fría, luchar por tus sueños y no por los de otros y tirar para adelante del carro. Es así como yo me he sentido desde, vamos, con la primera operación que firmamos en alquiler y con opción a compra. 100%.
Aparte, claro, en ese momento yo lo pude vivir contigo De la mano. era chulo porque era como un checklist de tareas, era un checklist de preocupaciones. Entonces, había como 10 preocupaciones y ibas por prioridad. Vale, ahora me voy a preocupar en una, que es, vamos a encontrar el dinero. ¿Dónde está el dinero? Correcto. Después de eso, una vez ya, firmarlo. Eso es, firmarlo y que a nivel contractual estuviera todo bien. Y yo creo que más de una vez te leíste el contrato. Entre 17 y 18 veces, yo creo que... Unas cuantas. Luego, después de eso, de todos los nervios de estar en la oficina, Claro. de la firma, de las llaves, del ingreso igual también. A mí me Sí. pasó la primera, me pasó como a ti, o sea, al final 100%. Que revisas la cuenta, el número de cuenta, ya ves tú, y era una transferencia de 7, 8 mil euros, era algo irrisorio. Sí, era muy Y que poco. miras la cuenta 10 veces, decir, a ver, seguro el número. ES21, ta. O sea, Sí. al final esos factores de que no quieres fallar y revisas todo, revisas muchas cosas y tienes ese checklist de preocupaciones que cierras una y no te quedas tranquilo. Cierras la financiación, haces la parte contractual, que esté todo bien a nivel contractual, cierras esa preocupación y se abre otra nueva preocupación que es la reforma, busca Correcto. materiales, busca reformistas, que en ese caso lo hicimos Éramos nosotros, sí. y la reforma de más. Y la reforma fue... Fue chula, a mí me gustó mucho, porque Sí, al final la yo- hicimos nosotros. Yo cuando viniste por mí, en plan, quedamos allí en la casa y apareciste tú con toda la familia, y dije, me sorprendió mucho, porque digo yo, hostia, pensaba que íbamos a hacerlo tuyo solo, y llegó allí Mariana, equipo. llegó el niño, llegó la suegra, el suegro, digo yo, hostia, todo el mundo aquí, el cuñado, Sí. y eso en verdad me motivó, me gustó mucho, tío, porque todo el mundo se involucró ahí, ¿sabes? En ese proyectito y salió guapo, tío. Sí. Estuvimos ahí 3 semanas y pico de reforma. Me acuerdo que la primera semana fue de lunes a domingo full X, Ujú. una locura y estuvo guapo, tío. Sí, fue intensivo. Creo que Aprendí llegábamos como a las muchas 7, cosas. ¿no? Llegamos a las 7 de tomar cafelillo y trabajar y muchos días a las 10, 10 y media, 11 nos estamos yendo ahí. Sí, fue una locura y gracias a eso aquí estamos, ¿no? Me acuerdo también cuando te decía, pero ven ya, no sé qué, que me ponía nervioso porque no venía. Sí. Ahí Yo, aprendiste, a tío, poner que yo estoy papel, aquí, no sé qué, vente conmigo. aprendiste a poner papel pintado ahí. Correcto, nunca había puesto papel pintado. Y Era una de las no, la pocas verdad, cosas muy que no bien. había hecho y... Quedó el piso muy bien, quedó Sí, tío. muy chulo. Y me acuerdo que tengo la imagen en la cabeza de que nos quedaban 2-3 días para terminar la obra, todo lleno de pues cubos de pintura, materiales de pintura, papel, algún manchurrón que otro, porque pues íbamos a tope. Ahora éramos nosotros al final. Un montón de, pues al final, todo lo que teníamos que bajar para tirar, etcétera. Y yo te dije, esta tarde tenemos visitas. Claro, él, ¿cómo lo encajó? Pues en ese momento una presión fuerte. Sí, ¿no? no me lo encajé muy bien porque dije, tío, el piso no está terminado. Y yo quería enseñar piso con el piso terminado, ¿no? Y después me di cuenta de que llevé allí la gente y el piso estaba, vamos, más, Alvarito creo que lo llevamos a ese Sí, esa piso fue la primera. y el piso no estaba terminado. Fue nuestro compañero Alvarito. Sí, que no se quedó ese piso, pero se quedó otro Se nuestro. quedó el otro, Concepción, Sí. me acuerdo. Y fue así, tío. El piso, vamos, todavía faltaban cosas y tal. Yo te veía, tío, y tú ni media sonrisa, ¿eh? Serio, Sí, blanco, era estabas Era como muy el serio, hielo, era ¿eh? muy serio. Yo estaba ahí con mi música de fondo ahí medio bailoteando mientras le daba la pintura y te miraba y te veía a ti así. Que decía, hostia, este tío está con presión. Pero luego hiciste la visita, tu primera visita, la hiciste de puta madre y fue un buen factor porque al final el feedback que recibimos de los inquilinos fue positivo porque ellos veían que estábamos en reforma, que ya estaba todo bastante ordenado, ¿sabes? O sea, a nivel de, pues, las habitaciones estaban bien, tal, lo que estaban los materiales y demás por ahí. Pero la sensación fue muy favorable porque veían que era un piso que todavía no estaba anunciado, era un anuncio gancho y que iban a estrenar ellos. Entonces, las sensaciones fueron muy, muy, muy buenas. De hecho, el otro inquilino se quedó la habitación, que era un inquilino, un aviador, súper Sí. buen perfil. Y Álvaro se lo quería quedar, lo Y que se fue a la le otra. enseñamos el otro y le gustó más el otro por ubicación. Pero realmente los dos hubieran sido dos conversiones, dos inquilinos de 10 y fue favorable el factor de tener un poco el lío de que estás en medio de la obra porque el inquilino se lleva la sensación de que va a estrenar un piso y que tiene algo como exclusivo que todavía no está en Sí, mercado. es la esencia esa de estreno, como que se va a una tienda y se compra una camisa o una camiseta o algo. Total. Y eso es un gran aprendizaje porque Muy bueno. tenías muchísimo miedo de qué de qué perspectivas iban a llevar, ¿no? Qué sensación se iban a llevar los inquilinos al ver el piso pues con los materiales y demás por ahí, pensando siempre desde la parte negativa, que es algo natural que tiene el ser humano. Sí. Siempre es como le das muchas vueltas a algo que está en el aire y siempre intuyes que la otra persona lo va a encajar mal, ¿no? Siempre te pones en lo peor. Entonces, estás ahí con esa presión, con esa ansiedad que realmente ha sido innecesaria. Cuando te das cuenta, realmente
cuando se ejecuta en el tangible y estás con esa presión gratuita metiéndola a tu cuerpo por el qué dirán, por el qué pensarán y realmente lo que piensan que es hasta favorable ver ahí los materiales. Y Correcto. dices, hostia, he estado dándole vueltas, preocupándome, comiéndome la cabeza, pasando un mal rato, pensando que iba a ser malo y es que encima ha sido positivo. A partir de ese piso todo lo enseñé en Reforma. Sí, sí. De Sí, verdad. sí. Un factor favorable. Todos. Dije, a tomar viento, para adelante. Y ya por lo demás, la parte de la visita, de cubrir el piso, los inquilinos, la verdad lo llevaste bastante bien, Sí, ¿no? sí, sí. La verdad que eso para mí fue un aprendizaje muy guapo y súper bien, tío. El filtraje se me daba bien, al final me gusta mucho relacionarme con las personas. Siempre pedía lo mismo, que si contratos, nóminas, fianzas por adelantado y pregunta qué vienes aquí, a qué te dedicas. Cosa un poquito, pero conoce un poquito a la persona. Bien. ¿Qué aprendizaje, tío, dirías que extraes de ese proceso de a nivel mental, pues cómo tomarte las cosas, esa presión, esa ansiedad extra que te tomaste, pues en ese concepto de decir, me lo tomo, yo ya me preocupo antes de que pase, pensando que lo que pasará sea negativo, ¿no? Entonces yo ya me anticipo y yo ya me meto píldoras de ansiedad y me genero tensión antes de que suceda. ¿Qué aprendizaje sacaste de ese proceso, tío? Templanza. Eso me ha ayudado muchísimo a cómo me tomo las cosas a día de hoy. Eso, yo los 2 años y medio que llevo aquí, para mí todo lo que me viene no es una adversidad, es un aprendizaje. Entonces mi mente ha cambiado muchísimo, muchísimo. Soy muy tranquilo, ya lo era de por sí, pasa que por dentro era más nervioso, pero soy muy tranquilo. Me vienen situaciones y digo, esto tiene solución, perfecto. Yo siempre digo que solución tiene todo en la vida, menos pagar impuestos y la muerte. Ya ves, Lo demás todo se puede arreglar con dinero. 100%. Entonces, eso es lo que más, la templanza, el temple, la actitud de la Hoy persona. por hoy, algo que te cambie el estado de ánimo es difícil. Muy difícil, Es sí, difícil. sí. Tiene La que verdad. ser, vamos, o sea, que caiga un Mi meteorito y día aún a así te lo tomarías día, medio mi bien. día a día, hoy en día, muchas veces los reformistas te llaman o te escriben, Fran, que se ha roto, yo qué sé, un radiador y fuga. Tengo un problema muy serio, La muy típica importante. llamada, ¿no? Fran, tenemos No, un problema. más que nada, ahí está. Lo que pasa es que a mí me mandan audio y me escriben porque llamar no cojo llamadas. Mi teléfono siempre está en silencio, ¿no? Y cuando me dicen eso, yo digo, ¿de verdad esto para ti es una situación adversa? Porque a mí la palabra problema no me gusta utilizarla. Y dicen, sí, tío, porque eso se crea, se inunda el suelo, no sé qué, tal y cual. Digo, corta la llave. Y si no puedes, ve a la general. Y si no, llama al técnico de fontanería, que tienes el contacto, o el de calefacción. Eso es. Digo, para mí un problema es un ejercicio de matemáticas. La verdad, un problema para mí es que tu familia le pase algo, que tú tengas cáncer o se te muera tu hijo. Eso sí que es un problema en la vida. ¿Lo demás tiene solución? Sí, ¿se puede arreglar? Sí, pues ya está. Ese es mi día a día. Y en la mayoría de veces son soluciones ridículas. Como en este caso de una fuguita en un radiador, corta el agua, ponte a trabajar en otra cosa Correcto. y mañana por la mañana vete a la Obramar, toma aquí el dinero, compra un radiador, mañana lo sustituyes, se listo. acabó el, entre comillas, problema, ¿no? Correcto. Y de 10 puntos que le podemos dar como grado máximo, eso es un 0,00001. Total. Así es como yo lo veo, tío. Y eso me ha enseñado mucho todo el camino de principio. El hacer nosotros mismos nuestras propias cosas. Qué bueno. Eso es súper importante. Y todas las personas que tengan la oportunidad de ellos mismos hacerlo algo por primera vez, para saber el tiempo que lleva, Sí. el estrés que conlleva, la situación, todas las adversidades que le pueda llegar, cómo después se toma esa adversidad una vez acabado el proceso. Es un aprendizaje que no tiene precio. Eso es mejor que ir a la escuela. Total. Lo bueno y lo malo, ¿no? Claro. Lo bueno de que cuando un trabajo es muy sencillo, pintar un piso, tal, lo haces tú de blanco, un piso que no está nada mal y tal, que es un repasito. Luego no, yo qué sé, vienen, te tiran un presupuesto de 3.500 euros porque no, es que está muy mal, porque tiene barriga la pared, porque te intentan vender la moto y dices, a ver, esto lo he hecho yo, perro, esto en 2-3 días, no cuesta nada, no me, ¿sabes? No me sobreestimes de más. Y también cosas que son complejas, hostia, desescombrar una casa, tener que picar, abrir las regatas. Hostia, es un trabajo duro, es un trabajo fuerte y aún valoras más y agradeces mucho más a la persona que lo hace, que dices, hostia, yo lo he hecho, vengo de hacerlo y lo que cuesta también es bueno, tienes ese punto de decir, en lo malo no te toman de tonto porque lo has hecho y sabes lo que tarda, lo que cuesta. Claro. Y en lo demás, en lo difícil,
tú lo has hecho, sabes lo difícil que es, lo que cuesta y aún reconoces mucho más, le das algún extra a la persona que lo hace y le dices, oye, chapó, tal, que te la has ganado. O sea, Sí. que yo creo que es un buen factor para ver las cosas desde primera persona y tomar, al final, decisiones y conclusiones basadas En en hechos. tangibles, en En hechos, hechos. sí. Yo lo he vivido y no me supongo que tirar un tabique es solo 4 patas. Bueno, lo he hecho y sé lo que cuesta en agosto tirar un tabique y abrir las rozas y bajar todo el escombro y tal. Ujú. Entonces, Correcto. son tomas de decisiones basadas desde un tangible, un dato real. Mm. Bien, por otro lado, creo que tú eras el siguiente. Entonces, tú igual, tío. Tu primera inversión y bueno, también tu primera inversión y sobre todo yo creo que el factor, porque lo equiparo mucho, el tema de tu entorno y demás, cómo veían el que tú te fueras primero de Jaén a Burgos a dedicarte a un negocio inmobiliario, un negocio nuevo y demás, y luego en tu primera inversión, tu entorno, cómo se lo tomó y cómo estabas tú a nivel emocional, a nivel de mentalidad, cómo tú asumías las cosas, la búsqueda del inmueble, la financiación, la reforma, todo. Sí, aquí hay que tener en cuenta que yo, antes de venirme aquí, yo había emprendido otro proyecto, que era vender en Amazon. Yo creé una marca que la registré y demás, hice ahí, me busqué bien la habichuela y era una marca de esto, de almohadillas de cuello, que yo la importaba de China y yo ahí, pues bueno, invertí ahí cierto dinero. Y ese fue mi primer proyecto. Me fue mal, perdí dinero y aprendí también. Y bueno, eso ya mi familia, pues bueno, ya mi familia y mis amigos y tal, bueno, lo sabían, me apoyaron, me compraron almohadillas. Y bueno, pues sí que te apoyaban, pero claro, no lo entendían, ¿no? Hostia, ¿cómo te has metido aquí a vender almohadillas? Que esto no lo compra nadie, no sé qué. Llegué a vender en Alemania, en Italia, en Francia, y sí se vendían almohadillas, lo que pasa es que, claro, yo eso lo hice un poco por, ¿cómo llamarlo? No sé si descerebrado o no, no sé cómo llamarlo, porque claro, yo tenía las ganas y tal, pero yo no entendía el mundo empresarial al cero patatero y por eso perdí dinero. Claro, tú necesitabas dar el paso uno al mundo emprendedor y Claro, daba igual que vendieras zapatillas, flautas o guitarras, ¿no? Pero correcto, era el paso uno de quiero emprender. claro. Y yo ya que una vez, pues bueno, pues tenía que hacer cierta inversión, ¿no? Para seguir trayendo almohadillas. Yo creo que no sé si llegué a hacer 3 importaciones, que por cierto en las aduanas te pegan un sablazo de impuestos que flipa. Pero bueno, claro que yo eso tampoco lo contemplaba. Y me quedé sin capital para seguir, bueno, invirtiendo en otros productos y tal. Y entonces empecé un poco a ver también ya el sector inmobiliario. Ahí fue ya cuando empecé a ver vídeos en YouTube, tal. Y claro, ya yo veía que lo de las almohadillas y eso ya no funcionaba mucho y entonces ya me adentré un poco más en el sector inmobiliario y ya fue cuando me vine aquí. Claro, tú ten en cuenta que yo tenía 24 años recién cumplidos, te estoy hablando de un mes o así, cuando ya me vine para acá, un mes y pico, y dejaba un trabajo fijo yo. Eso la gente que no tenga ese espíritu emprendedor y tal, pues bueno, pues ya te puedes imaginar cómo Trabajo fijo y encima el trabajo de lo que habías de estudiado. lo que había estudiado. Sí, sí. Claro, eso la gente que no tenga ese espíritu emprendedor y tal, pues no lo ve del todo bien, ¿sabes? Dice, pues eso, pues, estás loco. Si es verdad que hubo ahí gente que sí me apoyó y gente que, bueno, porque al final no me lo decía, ¿no? Como tal, pero sí que lo pensaba. Y pues, yo al final estaba muy convencido. Yo ya había tomado la decisión, yo ya había hecho cosas y sabía los riesgos que llevaba, porque date cuenta que yo venía de perder dinero y al final, pues bueno, pues tomé la decisión y ya está. Sí, es verdad que yo ya llevaba un año y medio, 2 años, que fue cuando empecé a hacer el tema este de lo de Amazon y bueno, la mentalidad no es la misma, ¿no? Que cuando tú empiezas de cero y bueno, al final tienes que tomar la decisión y ya está. Y luego sí es verdad que luego ya el tema
de comprar el primer piso y tal, como ya comentamos en el otro episodio, pues bueno, fue un poco más liviano, ¿sabes? Más, bueno, tiene esa incertidumbre, sí, de la búsqueda de financiación y tal, pero bueno, tampoco, yo a mí personalmente no fue nada, no como otras personas que sí sé que bueno, al final tienen más miedo y más tal. Yo al final ya estaba un poco dentro del mundo y tal, y bueno, fue O sea, bien. tú ya habías visto o sea, tú habías visto todos los procesos, no para ti, pero habías visto todos los procesos de búsqueda de inmuebles, de cierre de inmuebles, de toda la Claro, parte documental, de la reforma, de la financiación, o sea, lo habías visto todo. No era claro, una película que ya habías visto únicamente que tú no eras el actor principal. Pero correcto. cuando lo fuiste, Pero simplemente, s- ¿qué te pudo dar un poco más de tensión o de momento más así? no, eso, al final la búsqueda de financiación, porque al final yo siendo autónomo y tal, pues bueno, es más complicado, ¿sabes? Y al final, de hecho, el banco se tuvo que agarrar a la última declaración de la renta, en la que yo tenía la nómina y tal, y bueno, y por ahí pudimos salir bien, pero ese fue un poco el mayor reto. Sí es verdad que a mí lo que me ha ayudado mucho cuando empecé y tal, eran al leer. Yo leía bastante, también trabajaba bastante cuando ya empecé con el tema este de Amazon. Y bueno, cuando llegué aquí igual también, sabes que trabajaba mucho y al final tú como que vas autoconvenciéndote, ¿no? De que o esto o nada, porque al final si quieres conseguir algo tienes que trabajar, ¿sabes? Aquí no vale estar en el sofá de tu casa y recibir 400 euros, ¿sabes? Sí, yo pienso que, claro, a ti en la inversión no, pero lo que pudieras haber vivido con más inquietud o que el entorno te dijera, oye, calma, tal, no te arriesgues, más que la inversión, que era algo que tú ya habías validado y por mucho que te dijeran, dirías, a ver, esto es, o sea, ya lo tengo procesado, o sea, yo lo he visto, era el dejar quizá tu trabajo fijo, dejar Jaén y venirte aquí a Burgos, ¿no? Sí, 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 totalmente. Al final, sí, porque tú date cuenta que yo, bueno, estudié la carrera, acabé la carrera y bueno, acabé con 22 años y yo me vine aquí con 24. Yo estuve 2 años allí trabajando bien en la casa. Al final, muy sí, ¿no? No paga alquiler, no, no tiene, no tiene ningún gasto. Sí es verdad que yo había ya vivido fuera y sabía un poco cómo iba el tema. Y bueno, sí es verdad que el irte de tu casa, ¿no? Ya como entre comillas, definitivamente, es un paso que la gente, pues, bueno, se piensa mucho y tal. Yo es que no sé, pero yo lo tenía claro, yo no lo pensé mucho. Se dio una cosa, se dio otra, pum, y ya está. Que muchas veces también eso es favorable, ¿no? Para no entrar en la parálisis por análisis, ¿no? Que al final muchas veces eso pues también o te perjudica o muchas veces te beneficia. No se sabe muy bien porque o toma una decisión o toma otra. Una la deja, no sabes si es mejor o peor. Yo lo que sí tengo claro es que a mí todas las decisiones que yo he ido tomando desde que yo me hice autónomo y empecé a hacer cosas, pues, viéndolo con perspectiva desde el tiempo que ha pasado hasta ahora, pues sí que me han beneficiado, ¿no? Pero hay mucha gente que no al final, que toma decisiones, se mete en el emprendimiento y tal y es sacrificado porque al final, pues bueno, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y al final tienes que gestionar muy bien las emociones, tienes que gestionar muy bien el tema del dinero porque hay muchos costes que bueno, esto la gente que sea autónomo o sea empresario lo sabe, que tienes que pagar. La gente que sea empleado no, porque los paga la empresa y tú recibes la nómina limpia, pero bueno, tienes ahí ciertos costes que tienes que manejar bien si no quieres arruinarte, ¿sabes? Costes fijos e ingresos impredecibles. Porque Claro, al final el autónomo cobra variable plenamente y el depende del sueldo, el trabajo sueldo que hagas. fijo, normalmente cuando tú empiezas, a no ser que yo que sé, que te coja una empresa, te gaste de autónomo, contrato de colaboración y cada vez vas a tener tal. Correcto, Pero si tú arrancas en un normal, sin ningún tipo de puente, el ingreso plenamente impredecible va a variable, con lo cual venimos de pues concebir todo el mundo, ¿no? En su primera etapa de trabajo,
el tener un salario, ¿no? Tener un fijo y saber que el día 1 está la nómina y bajo esa nómina pues yo me voy un poco dimensionando. Pero cuando eres autónomo eso no existe. Y es un proceso nuevo que tú tienes que implantar también a nivel mental. Es decir, ahora ya no va a haber el fijo. Ahora sí, yo a lo mejor cierro un piso, cojo un variable de puta madre, tengo que cerrar ese piso. ¿Qué pasa si no lo cierro? Porque mis gastos probablemente que sí que algo fijo sí que tenga. Y es un factor complejo. Yo creo que lo que dice Miguel, personalmente opino que la etapa de tomar acción, adentrarse a cambios y arriesgarse de los 20 a los 30 es crucial. Luego ya cuando pasas la etapa de los 30 a los 40, quizá ya eres un poco más conservador, ya tienes que mirar con mucha cautela. Pero de los Sí, 20 a los 30, yo si creo te que equivocas es lo mejor que te puede pasar. sí, yo creo que yo con la edad que empecé a hacer estas cosas y tal, yo creo que está bien, ¿sabes? Al final, 100%. porque sí, lo podía haber hecho antes, pero bueno, antes tampoco yo estaba en ese ámbito, ¿no? De, bueno, estaba en la universidad, tenía un ámbito que estudiaba, sí es verdad que yo trabajaba en los veranos, bueno, en las vacaciones de Navidad y tal, pero bueno, trabajaba, ganabas tu dinerillo, luego te iba otra vez el ambiente universitario, ¿no? Que sí es verdad que el ambiente universitario, si tú no has tenido un entorno, ya sea familiar o de amistad con esa edad, con 17, 18 años más complicado, pero sí es verdad que tú antes de entrar a la universidad no has tenido ese entorno de emprendimiento y tal, es complicado que luego tú en el ambiente universitario, ¿no? Que por norma general, no digo que sea todo el mundo, pues sí que es más de, bueno, vas a la universidad, sales, entras, sales por la noche, te vas a tomar una cerveza y tal. Cuesta entrar en ese ámbito de emprendimiento, de hacer, porque al final, y más hoy, la gente joven, ¿no? Bueno, yo no, tampoco soy muy mayor, pero la gente joven es eso, ¿no? Se va a la universidad, tal, con los colegas, que está bien, que no está mal, y son etapas que al final hay que quemar. Es complicado, ¿no? Que tú en la época universitaria, pues bueno, saca un poco el pie del plato y digas, hostia, voy a empezar a aprender. Hay gente que lo hace y bien por ellos, pero yo creo que al final hay que quemar toda la etapa y luego, pues bueno, pues ver un poco también lo que te llena o lo que no te llena o lo que quieras hacer un poco con tu vida, porque hay mucha gente que sí, que estudia la carrera y tal. Yo me acuerdo del el primer semestre que tuve de universidad, que de 5 asignaturas suspendí 3. Yo me quería salir de la carrera, ¿sabes? Luego la aprobé ya todas, pero esa etapa que también que mucha gente acaba la carrera y uno no le ha gustado la carrera y por miedo a tal ha seguido haciéndola, o segundo, no encuentra trabajo de lo suyo. Al final tienes que reinventarse. Yo, bueno, tuve la suerte de que acabé la carrera y, bueno, y empecé a trabajar en lo mío, pero bueno, pues, quería también hacer otras cosas y me fui haciendo otras cosas y hasta que, bueno, pues se dio el asunto, ¿sabes? Sí, yo pienso que también hay un momento ahora, una oportunidad muy interesante para la gente joven, porque hay una etapa que los jóvenes, lo que hablamos antes de la etapa de los 20 a los 30, es una etapa de equivocarte. O sea, es una etapa de probar cosas, de lo que tú sientes, pruébalo, equivócate, aprende, tienes energía, tus fallos no son tan significativos, porque a lo mejor vives con los padres o vives con la novia y tienes un alquiler bajito, no tienes hijos, o sea, no tienes que afrontar hipotecas, etcétera, responsabilidades que pues luego de los 30 a los 40 sí las tienes. Entonces, el equivocarte, el error no es tan significativo como en la siguiente etapa. Entonces, es muy favorable el tomar acción, salir, aprender, pues oye, mira, FBA, lo probé, aprendí un montón de cosas, vi que ese no era el camino. Sector inmobiliario, pues tal, me fui a otro. Sector inmobiliario, probamos el rent to rent, que era un poco la primera idea, se pivotó, como pasó con Fran también. Entonces, es continuamente, sobre todo en el emprendimiento, la primera etapa es un camino de mejora continua, es un camino de prueba y error, constante, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Yo empecé con dropshipping para mí ahora mismo pues no me sirvió de nada, pero tomé ese paso 1 en el emprendimiento, vi cómo era el proceso, vi el tema de embudos de venta, hay cosas que hoy en día pues aplico y ese negocio fue un fracaso, aunque la palabra fracaso creo que no es la que encaja, porque al final aprendes muchas cosas que hoy en día, después de 10 años, las estás aplicando, con lo cual fracaso no existe. El fracaso es el querer hacer algo y jamás hacerlo y en tu lecho de muerte siempre arrepentirte de no haberlo hecho. Ese para mí es el único fracaso que existe en tu vida. Entonces, hay una gran oportunidad a la gente joven porque hay muy poca gente que tome acción y se arriesgue en esa etapa de los 20 a los 30 a adentrarse a cosas nuevas, a emprender, a irse de su ciudad, a independizarse con la novia. Les cuesta arriesgarse
creo que hay una etapa ahora mismo de gente muy conservadora, gente joven muy conservadora de, uy, pero qué miedo, tal. Tienes 22 años, tienes 23, 24, ¿te da miedo de irte a otra ciudad a trabajar? ¿Te da miedo de cambiar de trabajo? No, no puede pasar. De los 20 a los 30 no puedes tener esos miedos, ¿vale? Entonces, la gente como tú, que no tiene, que evidentemente tiene los miedos igual que todos, somos seres humanos, somos iguales, carne y huesos, pero no te frena ese miedo, esa adversidad o ese entorno que ya de por sí tenemos ese miedo a equivocarnos, porque ya desde pequeños en el colegio, cuando 2 más 2 en la pizarra pones 5, todos se levantan y el error se señala muy fuerte, pero si pones 4 nadie te aplaude, ¿no? El acertar es lo normal y el error es lo que hay que resaltar y el error es como lo atípico, lo que hay que enfocar. Entonces, eso genera que ya desde pequeños la gente tenga muchísimo miedo a adentrarse a algo nuevo, a poder equivocarse, y el entorno no te suele potenciar. Te suele decir, no, quédate tranquilito, quédate aquí en este trabajito que estás bien y estate 50 añitos más, que te van a pasar muy rápidos. Va a ser muy favorable para ti. Entonces, el entorno no te suele ayudar a eso. Entonces, es un factor de que las pocas personas, el poco porcentaje de gente joven que sí que rompe ese molde y dice, oye, mira, yo lo siento lo que me digan, esta vida es solo mía y solo voy a tomar las condiciones o los condicionantes que la gente me obliga, porque en cierta manera te están obligando a no hagas eso, que eso no sé qué. O sea, no es un yo creo que no debes hacerlo, es un no hagas eso, que eso no. O sea, son condicionantes marcados de no lo hagas. O sea, te están condicionando a no hacerlo. Cuando tú entiendes una frase que a mí me vino muy bien, el solo me puedo obligar a hacer algo quien cuando yo esté en la tumba, cuando yo me esté muriendo, baje conmigo. Si nadie va a hacerlo, nadie va a determinar los actos que yo debo hacer en mi vida. Si nadie se va a enterrar conmigo cuando yo muera y va a seguir su vida, evidentemente pues va a tener su tristeza, pero después de 2 años igualmente su vida seguirá. Si nadie está dispuesto a bajar conmigo, enterrarse conmigo el día que me muera, nadie está dispuesto a determinar qué acciones debo hacer en mi vida. Entonces, quien entiende que solo tú gobiernas sobre tus actos y sobre tu vida, que la vida es muy corta y los errores, en la mayoría de casos, traen más cosas buenas que malas, porque el aprendizaje y la rotura de miedos y barreras mentales ya te está dando un paso por delante del que está sentado sin equivocarse. Con lo cual, creo que ahí tienes una gran oportunidad, la has sabido aprovechar muy bien, y decir también que tú no lo tuviste fácil, porque tú, en tu época cuando viniste, no había la estructura que hay ahora, estaba todo más descontrolado, estábamos empezando con el PSI, y tú viniste a cobrar únicamente un variable por cierre y solo cerrando a AUX, ni siquiera compra directa. Con lo cual tú no lo tuviste fácil. Y aún así pusiste los huevos por delante, viniste, pasaste una etapa compleja, que es al principio que no cierras nada, tienes que pagar la habitación, tienes gastos y no generas, y te haces muchas preguntas. ¿Debo estar aquí? ¿Esto es para mí? ¿Esto es bueno? ¿Esto es tal? Y ahí hay que ser fuerte, porque esos miedos los tenemos todo el mundo y tu entorno no suele apoyar. Te suele decir, ¿qué estás haciendo ahí? Estás haciendo el gilipollas, perdiendo el tiempo, tal, no sé qué, pero el mantenerte en el tren hace que llegues al rumbo. Sí, totalmente. Y también a la hora de tomar acción, yo creo que influye también mucho em, el pasado que hayas tenido y la zona de confort, porque no es lo mismo una persona, ¿no?, que tenga 23, 24 años y nunca le haya faltado nada. Esa persona va a decir, voy a seguir como estoy, nunca me ha faltado nada, estoy bien y tal, pero yo creo que los que estamos aquí, yo sé que tú y Fran, tú Gustavo, no lo sé, pero yo me he visto sin dinero y sí es verdad que nunca me ha faltado nada, pero yo decir, coño, tengo 22 años, 21 años, estoy sin nada, tengo que hacer algo y por muchas hostias que te des, perder, no vas a perder nada. Entonces yo creo que eso también como que te impulsa, ¿sabes? No es lo mismo una persona que tenga, como tenía yo, 21 22 años, que no tenía nada que perder, que podía irme si quería a Alemania a buscarme la vida, que no iba a perder nada, que una persona, pues bueno, pues que tenga esa cierta comodidad. Ya te digo yo que en el 90-95% de los casos se va a quedar donde está. Sí, sí. Que cambia mucho, y yo lo veo muy marcado eso, se nota a las personas que en su vida no han tenido paracaídas. Es decir, que se tiran y eres tú el que tienes que buscarte el paracaídas porque no tienes nadie que te da el paracaídas, no tienes paracaídas.
Entonces, o caes tú y te revientas, o buscas la manera de cómo caer bien. Entonces, esas personas sin paracaídas son las que realmente, pues, vienen de tener que labrarse las cosas, y ese tipo de factores los llevan muchísimo mejor, porque ya desde bien pequeños pues te ha tocado tú tener que afrontar responsabilidades y no tienes ningún tipo de miedo a tener que afrontarte a eso, a gastos, a irte, a salir de tu zona de confort, a ver la mejoría, a buscarte la vida. Son personas buscavidas. En cambio, las personas con paracaídas, como dice Miguel, saben que su plato de comida, su camita hecha, sus cositas, su pago, casa de papá, mamá siempre va a estar, y si no llegas, pues el día de mañana tendrás la casa de papá, y si no tal, y te pedimos una hipoteca y tu papá de aval, y el coche coges el de papá, y tú no tienes que comprarte ni el coche, ni buscarte la vida, ni tener que trabajar para traer dinero a casa y pagar la renta, y ese tipo de factores. Entonces creo que es un valor diferencial de una persona que ha tenido ese factor paracaídas a una que no. Bueno, ¿y qué aprendizajes has podido extraer de ese proceso de, bueno, en tu caso, que no la primera inversión y tal, pero sobre todo el salir plenamente de tu zona de confort, de tu entorno, y aunque tu entorno en momentos quizá no te empuje a así, ves, emprende, hijo, tómatelo bien, sino cuidado, y la estás liando, estás loco? ¿Qué aprendizaje tú extraes de esa etapa de, a pesar de que el entorno pues, no era potenciador en algunas fases, como todos, evidentemente? ¿Qué extraes? ¿De cómo te lo tomaste? A ver, yo de siempre, ¿no? He sido una persona con bastante independencia y que ahora, al venirme aquí, irme de mi casa y tal, se ha potenciado aún más, ¿vale? De toda esta etapa de cuando yo ya me hice autónomo y empecé a hacer cosas y tal, sí ha aumentado mucho mi resiliencia en general, ¿sabes? Bueno, soy más calmado también, como ha dicho Fran. Sí, es verdad que eso lo aprendes ya con el paso del tiempo, porque no es lo Antes te mismo. abrumabas mucho, ¿no? Al Sí, principio. sí, porque es también una cosa que no has hecho nunca, que tienes que ir aprendiendo, tienes que ir, ahora somos más gente, tienes que controlar las personas, que eso al final también no es lo mismo, y esto la gente que haya emprendido y tenga empresas lo sabe. No es lo mismo hacer un proceso, una persona vía que haya dos personas por medio, ¿sabes? Si pierde información, tienes que controlar eso. Y ahora yo estoy estoy ahora en ese proceso, ¿no? A controlar un poco eso y a cómo mejorar que esas cosas pues, cada vez pasen menos y que no lleguen a pasar. Pero sí es verdad que el control y la gestión de las emociones, eso sí que ahora soy más frío, vamos. Ahora eres muy Parece que calmado. en vez de Jaén vengo de Noruega, Sí, ¿sabes? sí, ahora eres muy calmado. Y Sí, yo, ahora igual sí. que Gustavo, ¿no? Porque es un tío que tiene un temple tremendo y es una roca. Pero igual que yo tengo la imagen en mi cabeza de la cara seria de Fran cuando estamos con todo el piso empantanado de Reforma y tenía que hacer visitas, también tengo en la cabeza el verte en la oficina y ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo vas? A las 9 de la mañana y tú en el ordenador con la cabeza agachada. Estoy muy liado, tío, estoy muy liado, estoy muy liado. Y hace mucho tiempo que no te escucho decir estoy muy liado, tío, estoy muy liado, tío. Eso Que es esto, verdad, ¿eh? estoy muy liado. Eso es verdad. Y me acuerdo de eso en la oficina de ahí de la fundación, tío. Es cierto, es cierto. Que Ahora nos lo tirábamos digo, hasta las 9 a las 10 de la noche, este y yo todos los días ahora, allí. Esa era la frase diaria. A las 9 de la mañana le preguntabas cómo le iba y la frase sabías que siempre era ese patrón. Sí. ahora también lo digo también, y muchas veces cuando estoy con Álvaro y tal, y Álvaro empieza a hablarme, a lo mejor se tira un minuto hablándome, yo lo oigo de fondo, ya no le contesto, porque como le conteste, ni lo voy a escuchar, ni voy a hacer lo que estoy haciendo. Y cuando ya ha pasado un minuto, oigo a Álvaro decir, bueno, ahora después me avisa. Como ya se da cuenta y dice, Se da por bueno, hecho, será por hecho de que ya pasa de, ¿no? Y eso es algo que, o sea, tú ves reflejado conceptos en Álvaro que a ti te pasaban, ¿no? sí, sí, sí. De esa saturación que te abrumas y a veces te abrumas por cosas que no son de abrumarse, ¿no? Ahora tienes más lío, mucho más lío, más responsabilidades y como ya tienes ya lo afrontas desde otro prisma, otra madurez, ya Sí, le das la categorización de puntaje que tienen realmente las situaciones, ya no te abrumas. Entonces haces más cosas, más responsabilidades, tienes más líos y lo llevas mejor. No te abrumas, no te descontrolas para nada. sí, bueno,
cada vez menos, ¿sabes? Pero sí, al final. Es que ya llega un punto que yo si me tengo que cabrear con todas las cosas, vamos a decir, las feas que pasan, yo creo que no estaría aquí ahora mismo. Aquí ahora mismo hablando con el micro este. Pero al final aprendes y ya está. No se va a acabar el mundo, Eso es. ni va a pasar es. nada. Y si no se arregla hoy, se arregla mañana. Eso es. El mayor aprendizaje, lo que acabas de comentar, el mayor aprendizaje que tú puedes extraer de ahí es que categorizas esos problemas, esas situaciones, y le das el puntaje que requieren, ¿no? Que muchas veces, hostia, es que hay que firmar el piso, que viene el inquilino que se quiere quedar mañana, que no. Y, oye, mira, mañana va a salir el sol igual, mañana es un nuevo día, mañana nos vamos a levantar, y realmente ese inquilino, si tiene que llegar hoy con urgencia y hoy no llega porque está cerrado, si tiene que ir él a buscar la vida, como ha pasado 1000 veces, y si te reserva de hoy para hoy, con prisa, con tal, oye, mira, si ayer dormiste en una cama, hoy búscate la vida para dormir en una cama. Tus problemas no me los implantes a mí. Es cosa tuya si no tienes dónde dormir. Si buscas de hoy para hoy, yo no me voy a tener que comer tu problema y no tienes por qué alterar mi estado de ánimo y mi vida de forma negativa y hacerme un problema que para mi vida es del nivel 0,2, hacérmelo del 10. Entonces, si hoy te tienes que buscar un hostal igual que hiciste ayer, te lo buscas, yo con calma te hago el contrato, mañana se te entregan las llaves por la mañana y mañana entras y punto. Y le das el puntaje a las cosas que verdaderamente tienen, porque muchas veces parece que se te vaya a acabar el mundo, que o haces eso o todo va a explotar, o ya el negocio va a morir y justamente tú ya mañana te vas a morir y ya se te acabarán los días por no hacer la entrada de ese inquilino. Y cuando lo aterrizas realmente ves que son cosas que dices, pues bueno, esto en mi vida, ¿qué me puede cambiar a mí en mi vida que entre esta persona hoy o mañana? Pues, ¿qué me puede cambiar? ¿Qué puntaje tiene esta situación? Pues un 0,5. Pues oye, 0,5 tómatelo como lo que es. Sí, a mí lo que me pasa es que yo soy una persona que me gusta tenerlo todo controlado. Entonces, claro, cuando yo empecé aquí a gestionar la habitación y tal, pues yo no tenía todas las situaciones que puedan pasar en esa profesión controladas, porque no tenía ni idea. ¿Qué pasa? Pues cuando pasaban algunas historias, pues por inexperiencia al final, sí te pone un poco más nervioso, sí que te estresas más. Pero claro, yo a día de hoy, yo se lo digo mucho a Álvaro, digo, Álvaro, digo, no nos cabremos, digo, tenemos todas las situaciones que puedan pasar en el alquiler de habitación, las tenemos controladas. Sí, sí. Has tenido que sacar Todas. una en que ocupa, Claro, una de digo, violencia de ya género, sabemos entonces, cómo se hace todo. ya, eso es. Digo, si hay que hacer una cosa, se hace y se soluciona 100%. Sí. Ya Ya lo que te sabemos- pasa estará por debajo de lo que ya has Claro, completado, digo, ¿no? ya sabemos cómo hay que 100%. hacerlo, digo, así yo qué sé, que una situación de, es que no me responde un inquilino y Sí. me tiene que enviar justificante de pago, vamos y hablamos con él, el 100%. piso, si no va Mahoma a la montaña va a Mahoma, y que eso es así, 100%. ¿sabes? Entonces, ya sabemos cómo hay que hacer todo, si es que no tienen más misterio, pero claro, hasta que tú llegas a Ya, eso controlar sí. todo, pues, yo creo Claro. que eso sí es más normal, ¿sabes? Pero bueno, al final eso con el tiempo y ganas. Mm. Porque tienes que tener ganas de pasarlo más. Sí. También. No, y está bien, que es lo complejo tener un entorno que te potencia a ello también, ¿no? Que Correcto. aguantes ahí. Sí. Eso vale mucho. Sí, que Y- situación adversa tras situación adversa, tú sigas ahí dándole, Claro, dándole. y que tú sepas aprender de los errores, porque hay mucha gente que yo la veo que hace mucho tiempo que está emprendiendo que sigue abrumándose por cosas de bajo valor. No han aprendido nada. Y lo que tú has dicho antes, al final, tú ya has jugado el partido en clase mundial y lo has ganado. Claro. Entonces, creo que eso es si clave. te toca jugar en clase aficionado, pues como que no te tienes que preocupar. Yo creo que eso es clave, pero al final en todos los ámbitos, ¿no? Que tú tengas controlado y sepas hacer todas las cosas que puedan pasar en un negocio, en un trabajo, en lo que sea, y lo tengas todo controlado, no tienes por qué alterarte. Mm. Al final es como cuando vas a construir un edificio o a hacer una obra. Si tú sabes todo lo que hay que hacer, lo vas a hacer. Sí, Lo sí, vas sí. a hacer bien. Ahora, si no sabes hacer algún proceso, pues claro, te va a calentar la cabeza, te vas a cabrear. Sí. Pero si tú lo tienes todo controlado, Sí, ¿de pero qué es tienes mentalidad, miedo? también, porque ahora, por ejemplo, ahora estamos en procesos nuevos y tu estado de ánimo sigue siendo igual. O sea, por ejemplo, ahora la reforma que presupuestamos del edificio, la segregación, el edificio, tal, es un proceso que, por ejemplo, en ese aspecto
es nuevo. Claro. Y Y es como, saber y- llevarlo. sí, temple, sabes que vas a buscar. La manera, Claro. simplemente gestiona las reformas con los reformistas. Que te tarda pones un a poquito mirar- más de tiempo, se dilata en el tiempo, es normal, son una serie de procesos sí. que hay que hacerlo bien, con consecuencias y tener mantenido en contacto al cliente inversor y ya está, y saldrá adelante. Te abruma un 0%. Y de hecho, Literal, suele, es que ni lo pienso. sí, y suele ser positivo porque cuando es algo nuevo, por ejemplo, ahora con la arquitecta, las segregaciones, todo eso, es algo Motiva, positivo porque te motiva y claro, estás encima de ese proceso mucho más, 100%. ¿sabes? Para ver cómo se completa, qué se tiene en cuenta, Sí. que no sé qué, para tener un conocimiento mucho más 360. O sea, Correcto. ahora desde el prisma que lo ves, cualquier proceso que no has vivido es un potenciador para ti. En cambio, cuando tú estás empezando, un proceso nuevo es una pistola en la sien, ¿sabes? O sea, es algo muy complejo de vivir. Así que bueno, buen proceso. Y ahora viene el hombre de hielo, Iceman. Me has quitado el puesto. ¿Cómo, No. cómo fue ese proceso bueno, tu primera inversión? O sea, a nivel mental, ¿cómo lo tomó tu entorno? El adentrarte en el sector inmobiliario, que no siempre suele estar bien visto. ¿Cómo es ese proceso? A ver, en mi caso viene un poquito de más atrás. Yo no empecé como vosotros tan pronto en cuanto a mi edad. Yo empecé a entrar en mi mente conceptos de inversión a los 35, ¿vale? Y bueno, empecé pues más o menos como todos vosotros. Yo estuve tratando de hacer cositas de afiliación, de venta en Amazon, todos pues pequeños fracasos, ¿no? Que me hacen aprender. Y vas un poco pues revirando, leyendo mucho, viendo muchos vídeos sobre inversión, sobre tal, y acabé en la inversión inmobiliaria. Al principio pues es todo un poco cerrado totalmente, es decir, yo hacía eso, pues como otro se pone a ver Netflix, yo iba ahí buscando información que parecía que me empezaba a interesar. Y en mi cabeza ya surgía y yo ya soltaba perlitas en mi casa de yo no voy a acabar donde estoy. Yo, para que tengáis en cuenta, yo he estado trabajando 15 años en el mismo sitio. Entonces ya empezaba a lanzar perlitas hace 3, 4 años, en plan, yo creo que ahí no me jubilo, ¿no? Era un comentario así tonto que ya empezaba a salir por mi boca. Y bueno, empecé a interesarme por la inversión inmobiliaria ahora 3 añitos y al principio traté de hacerlo por mi cuenta, vídeos, cursos más grandes, cursos más pequeñitos y traté de empezar a hacer visitas por mi cuenta. En mi cabeza estaba el hecho de hacer flips por mi cuenta. Claro, todo era nuevo, era muy complejo. Yo hacía visitas, hice alguna oferta, casi estuve a punto de sacar una oferta adelante, no salió, tal. Y en todo ese proceso, pues caí en uno de tus vídeos, Aitor. Y vi un vídeo que claramente estabas haciendo un vídeo en el centro de la ciudad. Está en mi ciudad este hombre. Y a partir de ahí contacté contigo directamente. Me acuerdo, creo que te escribí por Instagram o algo así. Y te pedí con toda mi cara echar un café. Y a partir de ahí creo que fui uno de tus primeros clientes de PSI. Y al principio la relación fue esa. Yo no era capaz de hacer una inversión inmobiliaria por mi cuenta y contraté tus servicios. Y todo fue bien. Y en ese proceso de que estabais buscando, ya estaba Fran por aquí, llevaba poquito tiempo, me acuerdo, yo le conocía al poco de que llegaste por aquí. En ese proceso yo os pedí empezar a colaborar. Me gustaba, os fui abierto y os comenté que me gustaba el tema. Y empezamos a colaborar, y empecé a hacer visitas, tal. Y eso en mi entorno empezó a generar asperezas. No en mi entorno más íntimo, mi mujer y tal me apoyó desde el principio, de verdad, y tengo que decirlo, pero mi entorno de amigos, mi familia, decía, ¿eso qué es? ¿Qué haces? Tal. Yo ya empezaba, como os decía al principio, a soltar eso de no voy a acabar aquí y tal. ¿Estás seguro? Es un trabajo súper bien, una buena nómina, todo tranquilo, tu familia, ya tengo 2 hijos, todo bien, y claro, la gente, hostia, qué locura. Este tío está loco, ¿no? El comentario de este tío está loco y ahí tienes que enfocarte un poco en lo que tú crees, en tal, y en cambiar un poco tu entorno, o por lo menos lo que escuchas en tu entorno. Y bueno, pues fue todo bien. Entonces no me acuerdo tanto de mi primera inversión, que sí, que tiene sus rasgos, fue un producto bancario y tuvo mis miedos de cómo era eso, era algo un poco diferente, porque yo ya venía de empezar en el mundo acompañado por vosotros.
y de ver lo que estabais haciendo. Vosotros ya habíais conseguido algunos inmuebles de los que habéis estado hablando antes, ¿no? Y yo ya veía que eso funcionaba, que el mercado en Burgos funcionaba y que se podía invertir con garantías y que el modelo de negocio que estabais implementando funcionaba. Y ahí llegó mi primera inversión, la primera, una OC, un alquiler con opción a compra, de vuestra mano. Una inversión bajita y que empezó a funcionar muy rápido. Perfecto. Y ahí yo ya empecé a pensar que con mi buena nómina, con mi estilo de vida, yo podía llegar a financiación con garantías. Y empecé a buscar en esas visitas que yo hacía para clientes inmuebles para mí. Y ahí es donde surgió la primera oportunidad y luego han ido surgiendo otras. Y entonces no me acuerdo tanto de mi primera inversión, aunque sí que, como os digo, pues el ser producto bancario hizo que tuviera ciertos miedos, sino cómo empezó todo, de dónde partió, cómo os encontré. Eso fue lo que hizo surgir la llama y que hoy esté donde estoy. Qué buen punto. Y sobre todo, qué importante ha sido también el factor de que, claro, tú eras ideal porque, aparte de la actitud, las ganas que tenías, que eso es súper importante, es plenamente relevante, es que tú eras un inversor buscando inversiones. Entonces, tú estabas con el prisma de buscar una perla, de decir, esta es para mí, pero es que salían para inversores. Entonces, claro, tú el filtro que tenías, que a lo mejor a alguien alguien que no ha invertido y tal, que no ha invertido, pero que no tiene ese concepto inversor, quizá no tiene ese olfato furtivo de decir, voy a por una perla, voy a muerte. Entonces, tú tenías, aparte de la buena mentalidad y de tener bastante expertise de la zona, del inmueble como tal, tenías ese factor, ese olfato de decir, es que una perla yo me la quedo. O sea, yo estoy buscando una inversión y soy un inversor buscando inversiones. Entonces, lo que veías, hostia, para clientes es que eran delicias y yo decía, hostia, es que están encontrando unas cosas que esto es una barbaridad. Y alguna para ti. Pero evidentemente, claro, si cerrabas 5 o 6, pues hostia, una era tuya, esta para ti, Gustavo, esta encaja perfectamente con el plan y las otras 4 eran bombas para inversores que eran perfectas. Aquí hay un punto que no sé si te acordarás, pero ¿qué síntoma fue el que a ti te despertó dentro el decir, voy a formarme en cómo emprender o voy a formarme a generar fuentes de ingreso alternativas al trabajo o voy a buscar otra vía de la establecida por la sociedad de tener que estar en mi trabajo 14 años más, no, 60 años más o 50 años más? Hubo una mezcla de varias cosas, pero fue en el entorno de la pandemia, ahí comenzó todo, en el 2020, y el cambio de mentalidad viene por varios factores, pero uno de ellos es, bueno, pues hartazgo en el trabajo un poquito, no demasiado grave, yo trabajaba tranquilo, tenía cierta motivación en el trabajo, incluso tuve en esa época o justo un poco antes un ascenso en el trabajo. Entonces, bueno, cierta motivación había, pero también igual hartazgo de llevar en el mismo sitio tanto tiempo. No fue como vosotros, a mí me llegó pues eso, mucho más tarde personalmente, pero sí que hubo un quiebre en mi vida, una enfermedad de mi padre en aquella época, justo también 2020. O sea, varios enfoques ahí en el 2020, el estar mucho en casa, mucho más tiempo para, ¿no? Pues eso, el empezar a ver vídeos, a tratar de hacer cosas diferentes y generar dinero de otra manera. Eso, ver la enfermedad de mi padre llegó en un momento en el que mi padre pues había invertido bastante dinero en un sueño que tenía él. Entonces a mí eso me generó mucho impacto porque es como que él justo cuando había cumplido un pequeño sueño que tenía, ¡pum!, se rompió. Y dije, hostia, ¿a qué estoy esperando yo? Es un punto de ruptura importante que se mezcla con otras cosas más pequeñas y eso me hizo a mí decir, hostia, yo tengo que buscarme una vida diferente porque creo que estoy un poco estancado, ¿no? El punto de estancamiento. Y sí que es verdad que fue duro desde el punto de vista que yo tenía mi vida hecha, yo tenía 2 niños pequeños además, o sea, en aquella época, bueno, mi hijo nació en el 2020 y tenía una niña mayor, tengo una niña mayor. Y claro, el punto de ruptura es complicado a nivel estructura familiar, ¿no? Yo tenía que combinar ese trabajo que seguía teniendo y que necesitaba para, pues eso, para dar de comer a mi familia, para poder seguir con la vida que tenía y poder cambiar mi vida en mis ratos libres. Qué bueno. En mis ratos libres, que era a pesar de ese tiempo libre que yo debía o quería dedicar a mi familia. O sea, que ahí hubo un punto de ruptura que también fue difícil para mí y para mi entorno más cercano. Lo di porque creía que era positivo para mí, pero también para ellos. Y hoy me alegro de ello, aunque ha habido
puntos en el medio Complejos, ¿no? complicados, Sí. muy complicados, muy complicados. Qué bueno ese punto de inflexión de decir, de parar, ¿no? Porque Sí, normalmente siempre en la vida fluyes, vamos modo avión. sí, El mucho. 80% del tiempo vamos modo avión y uno no para muchas veces a reflexionar, a decir, oye, este camino es el que yo quiero, estoy haciendo las cosas bien. Y creo que ese punto de inflexión de decir, hostia, pauso la vida y voy a cuestionarme cosas. Voy a pensar en qué es lo que quiero, típica pregunta que te hacen cuando haces una entrevista, de dónde te ves en 5 años y tal. Son preguntas muy introspectivas de tú sentarte y decir, hostia, ¿realmente esta es la vida que quiero? ¿Este es el tiempo que yo quiero invertir a mi familia? ¿Esto así es como yo me quiero ver de aquí 10 años? Entonces, yo creo que ese punto de inflexión de sentarte y hablar contigo mismo es crucial y pocas personas lo pueden vivir al menos una vez en su vida y pocas personas lo tienen tan en consideración para realmente enfocar su rumbo, porque la vida es cambiante, enfocar su rumbo de la forma plenamente objetiva de lo que va dentro de ti. O sea, no la tendencia de estás en el trabajo te valoran, te han ascendido, tu entorno te dice sigue, lo estás haciendo muy bien y tienes una vida modelo, sino que vibra en sintonía contigo. O sea, realmente qué va alineado con tus valores y con tu forma de ser y cuál es el camino que desde dentro te dicta la vida, ¿no? A caminar. Yo creo que es difícil el pararte y tal. A mí, pues eso, me ayudó ese quiebre en la vida, esa pandemia que nos paró a todos, ¿no? Que te hace tener más momentos de, llamémoslo aburrimiento, ¿no? Que no te lleva a la vida, ¿no? Que ahora mismo te lleva todo el rato y no nos paramos. Pues a mí me ayudó todo eso, el estar un poco más parado, el tener ese momento de ruptura, a darle ese punto y ese enfoque diferente. Y a pensar sobre qué quería, cómo quería que fuera mi vida en el futuro. Es verdad que el punto no era, ¿no?, el más óptimo a nivel familiar, a nivel de en qué etapa estaba, pero bueno, yo consideré que había que darlo y aquí estoy. Qué bueno. Y, Enhorabuena. ¿no? y al final Chapó, la verdad. ahí se ve que hay dos perfiles de personas y hay un porcentaje muy, muy, muy pequeño de personas que en situaciones adversas les sirve de potenciador. Mayoritariamente las personas cuando tienen un factor externo negativo se derrumban, que es lícito, todo el mundo tenemos emociones, se derrumban, pero creo que también está de la mano en la mentalidad, en la actitud, en la forma de ser, en los valores de cada uno, en lo que te respetas a ti mismo. Cuando viene un factor negativo, usarlo de excusa para ponerte el disfraz de víctima y que eso te sirva para menguar tu vida y tu crecimiento. Y muy pocas personas se ponen la capa de superhéroe o heroína y dicen, esto tiene que ser para mejorar mi vida y este factor adverso voy a tomarlo, voy a extraer lo bueno de esto y voy a potenciar mi vida. Para mí la mayor dificultad es a nivel mentalidad tienes que cambiar un poco tu prisma y el entorno. Pues yo tuve cierto entorno, como os decía antes, que sí que me apoyó todo el rato, pero yo tenía otro entorno cercano que queriéndome además, porque yo lo tengo clarísimo que era queriéndome, me frenaba. Me decía, uff, ¿dónde vas? O sea, cuando ya un poco más adelante, ¿no? Ya estoy adentrado en la inversión y empiezo a hablar de que es probable que deje el trabajo, ese trabajo con el que llevo 15 años y que me permite llevar la vida que llevo, que era una vida tranquila y tal, que empiezo a decir que lo voy a dejar. Ahí sí, en ese punto que yo planteo y ya lo expreso abiertamente, cierto entorno cercano, como digo, desde la perspectiva de que te quieren mucho, te intentan frenar. Dicen, ¿estás seguro? Y ves la cara de miedo de esas personas que dices, hostia, son gente que me quiere, gente muy cercana y que lo que está queriendo es tratar de frenarme, pero desde el punto de vista positivo para ellos. No, es verdad que al final tienes que dejar de escuchar ahí, tienes que cerrarte un poco y decir, mira, yo sé qué es lo que estoy haciendo, lo siento que en ese punto no crees en mí. Hoy en día ya no lo expresan, pero claro, hay un punto que tienes que enfocarte, dejar de escuchar, es tu vida, tú has cambiado de mentalidad y ellos lo único que quieren es protegerte. Es buena, sí. Y es así, el tema de, claro, la otra persona ve que es una locura dejar un trabajo fijo, ¿no? Porque al final
todo el molde es tener un trabajo fijo, jubilarte, vivir en la jubilación, ¿no? Tener un poquito más de vida, tener tu casa, como mucho aspirar a tu casita en la playa y tus 2 coches, ¿no? Es un poco la aspiración, ¿no? El molde que hay de vida. Y todo el que sale de eso, de un trabajo estable, es el loco. Es el loco. Es que eres el loco hasta que tienes resultados. Y, joder, pues evidentemente hay que estar loco. También lo estaba el que dijo que iba a poner en el cielo un trozo de hierro de varias toneladas y hoy en día, al menos una vez en nuestra vida, cogemos un avión. Entonces, evidentemente es estar loco y creer en cosas que otros no creen y ver cosas que otros no ven y tener, hablando mal, los cojones de salir de esa carrera, de ese molde, arriesgar para, al final, hacer actos extraordinarios para poder tener una vida extraordinaria. Y ese es el punto diferencial que marca todo tipo de persona que tiene una vida atípica al resto y que al final vive donde quiere vivir, con quien quiere vivir y cómo quiere vivir. Total. O sea, al final el proceso es largo y, como habéis comentado vosotros antes, haces muchas cosas por primera vez, o sea, como muchos procesos nuevos por primera vez y tienes que ser resiliente. Y es cierto que yo al principio pues me abrumaba con muchas cosas, aunque no lo expreso, me decía el hombre de hielo y tal, ya. Lo llevo por dentro, No, chicos. no lo parecía, ¿eh? No lo parecía, se te veía ahí serio. Pero es cierto que según vas dando pasos, vas aprendiendo y hay muchas menos cosas que te generan esa ansiedad, ese estrés, ese nerviosismo. Sí. Y vas calmando todo y lo ves todo desde otro prisma. Y ya no te afecta en tu vida, en tu estado. Y es un poco todo a nivel mental. Totalmente. Bien, pues buen punto. Por último, ¿qué puedes extraer de ese proceso? Bueno, para mí yo he dado un cambio bestial. O sea, yo siempre he sido o me considero una persona muy, muy introvertida, sí, siempre seria, sigo siéndolo, pero muy, muy introvertida y para mí ha sido un proceso de aprendizaje muy, 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 muy fuerte. Ahora, a nivel social, yo me veo diferente a como era antes, muy, muy diferente y para mí es súper positivo. Y a nivel mentalidad he cambiado totalmente. Claro, es lo que decías un poco tú, ¿no? O sea, yo estaba en ese molde, a mí era lo que me habían enseñado. Estudia, ten tu trabajo. Yo hice todo pues, perfecto. En tu vida, ten tu trabajo, tu familia, tus hijos y vive esa vida, jubílate y ya está. Un molde perfecto que es el que nos enseñan, ¿no? Y cuando descubres que puede haber otras alternativas y tal, pues al final te pega un cambio, ¿no? Pero también tienes que pegarte un cambio a nivel mentalidad porque te tienes que separar de ese molde y como tú bien decías antes, solo hay un pequeño porcentaje que va por ese lado. Entonces tienes que tratar de juntarte con ese tipo de entorno y tratar de un poco alejarte del entorno que tenías antes. Entonces yo al final es cierto que el estar rodeado de vosotros desde el principio, cuando empecé a crecer de verdad, pues me ha ayudado enormemente. Si no hubiera sido mucho más difícil porque hubiera ido todo el rato a contracorriente de lo que era mi entorno antiguamente. Así que a ese nivel, claro, hay un cambio de mentalidad muy fuerte, pero tienes que cambiar un poco tu entorno y las voces que escuchas. Qué bueno. Básicamente. Qué bueno, que hoy en día es más sencillo por el tema de la digitalización, ¿no? Sí, es Ya, mucho más sencillo. aunque Claro. no sea una persona física Sí. o un meet que puedas hacer con alguien, que también, ¿no? Hay comunidades, hoy en Sí. día hay muchos enlaces para tener ese networking y conectar con las pocas personas que tenemos a lo mejor ese prisma de vida. Pero aunque sea solo escuchar Vídeos, podcasts o ver vídeos, libros. es sentirte como que estás al menos escuchando a una persona que tiene un prisma de vida al cual tú estás plenamente alineado. Sí, o que aspiras a él incluso. Eso es. Y fuera de puertas para afuera, pues eres el loco, pero cuando te sientas, eres el cuerdo que estás escuchando a otro cuerdo y decir, hostia, así veo yo la vida, este tío la ve igual que yo, encaja y como que le da más sentido. Que es un buen punto. Bien, pues, joder, excelente proceso. Y bueno, en mi caso también, a ver, la primera inversión fue también un poco locura. El entorno sí es cierto que lo que decíais, ¿no? Al final mi entorno uno, mi madre me apoya siempre ciegamente en todo, desde siempre. Puede ver cosas locas que he hecho de emprendimiento y tal, pero cuando van saliendo bien, al final es eso, el loco es loco hasta que tiene resultados, pero siempre, pues al final, oye, lo que tú creas, ves a por ello, siempre me ha apoyado. Mi mujer igual y por ejemplo, la familia de mi mujer también. Yo no tengo mucho más entorno, luego el anillo 2, mi familia, mis tías, mi abuela y tal. Bien, pero claro, evidentemente mi abuela, que yo he tenido etapas que me he criado con ella, lo veía una locura también. Al final, yo mi primer piso, pues eso, era jovencito, tendría pues 25 por ahí, no me acuerdo ahora.
25, 24 años, por ahí rondaría. Era una locura comprarte un piso, aunque, joder, la época de mi abuela se los compraban con 17 años, casi. Pero, claro, todos mis primos, los que más o menos son de mi edad, pues se los compraban a los 30, 31, ya con la mujer, ya mucha cautela. Y encima para invertir, ¿sabes? Yo tenía claro que era para invertir. Vamos a ir a vivir ahí, lo vamos a ir decorando el fin de semana y arreglando poco a poco, Marina y yo, mi mujer y yo, y luego lo vamos a vender. Entonces, con ese concepto, más de inversión, no de vivir, era la locura, ¿no? Y decía mi abuela, pero ¿para qué quieres liarte con eso si ya tienes tu trabajo, ¿no? ¿Para qué quieres liarte tú con eso? Si ya tienes tu trabajo, tienes tu vida, tienes tus cosas, ¿para qué quieres tú liarte con esas tonterías? ¿No? Y al final, un poco, pues eso, ¿no? Visión de túnel, tú estás enfocado en lo que quieres y llegas a un punto que todos los impactos que tienes externos al final no te afectan casi nada, ¿no? Y yo tenía muy claro, al principio sí que me afectaban y muchas veces veías un inmueble para invertir y había alguien del entorno de ti que decía, uff, este no lo cojas, que este no sé qué, este la bajante, a lo mejor era tu tío, que era reformista, y para ti su feedback era crucial, aparte del precio, aparte no sé qué. Entonces, bueno, a nivel de reforma me podía aportar bastante, pero te hablaba desde el concepto más de inversión, esto no es una inversión, y claro, yo en ese momento es mi tío, más mayor que yo, tiene más experiencia, debe tener más conocimiento de vida, y sí en algunos factores, pero si en inversión lleva 0 puntos en el marcador, está empatado contigo, ¿no? Y probablemente si tú estás viendo vídeos, haciendo Excel, analizando zonas, probablemente que tú, aunque tengas el 0 en el marcador, probablemente que tengas más conocimiento, más recursos que la otra persona. Hasta que llegué a un punto de que dije, porque a mí me cabrea mucho equivocarme cuando yo creo hacer una cosa y que eso ya no me pasa hoy en día, y hago otra porque el entorno te dice haz otra. Eso me sienta súper mal. Entonces, si yo me equivoco por una decisión que yo creo que es así y no es así, al final, ok, afronto mi error, yo creía que era así, aprendo, lo gestiono y ya veré cómo mejorar la cosa y ya me encargo yo de que mejore y de buscar la solución. Pero yo tener la corazonada de que es ir ahí y tu entorno te dicen es ahí y tú decir, hostia, es que yo siento que es ahí, vas ahí y te equivocas, eso para mí es una sensación horrible. Es de las peores sensaciones que puedo tener en mi vida. Entonces llegué a un punto de que como me sentaba tan mal equivocarme en decisiones que no eran mías, dejé de escuchar a nadie. Dejé de escuchar a nadie. Entonces puse, pues eso, vista de túnel y solo escuchaba a personas que viera que su fundamento estuviera argumentado. Si yo, por ejemplo, iba a un gestor del banco y pues había confianza y me decía que tenía 3-4 inmuebles invertidos en alquiler, pues quizás su criterio de inversión lo podía tener en consideración. En cambio, si yo le enseñaba una casa a mi primo y me decía que esa casa no vale que esa zona era mala, que esa casa no era rentable, que ahí no se podría alquilar y qué tal, y él, primero, en esa zona solo ha pasado 3 veces con el coche, ha ido al bar de la esquina como mucho a tomarse un café y no conoce ni la zona, no conoce ni los alquileres, ni ha puesto un anuncio de alquiler en la vida, ni conoce los precios, ni conoce los precios de reforma. Entonces, está muy bien tus criterios, pero están basados en creencias basadas al aire. No tienen un fundamento ninguno. Entonces, puedo querer mucho a mi primo, pero sus argumentos, sus decisiones o sus sensaciones no aplican en mi vida. Entonces, llegué a erradicar toda decisión de personas que no tuvieran un contexto, no tuvieran un criterio basado en tangibles, y primero analizaba de quién venía eso y qué tenía detrás. ¿Sabes? Me estás hablando de coches, tú a lo mejor no has comprado ninguno, hostia, pues quizá no seas el mejor que me pueda recomendar en dónde comprar el mejor coche, la mejor ganga hasta aquí, ¿no? Porque es que no, tu marcador está 0-0. Entonces, fui muy alemán en ese aspecto, solo escuchaba mi criterio propio, me enfoqué en mi mundo, solo ver vídeos de emprendimiento, tal. Ya no me juntaba con mis amigos de la infancia casi, porque veía que ibas a tomar una cerveza el viernes, tal, y a comer, pues iba a lo mejor con Mariana, sí, íbamos a cenar y tal, o con un amigo que bueno, pues es de la infancia y tal, pero ya veía que cuando salía con los amigos, al final de lo que hablaba era de fútbol, de cosas que no aportaban a mi vida. Y cuando estás en ese
mundo de que estás enfocado, que tienes tu trabajo y aparte de tu trabajo tienes que llegar, formarte, ¿no? La dieta de contenidos, consumir cositas que te aporten en tu vida y generar tu otra fuente de ingreso, ¿no? El cómo hago mi otra fuente de ingreso, pues el dropshipping, pues foco en el dropshipping y pongo mi tienda y subo los productos y negocio con el chino donde los puedo comprar. El estar 2 horas, un viernes, tomándome cerveza y hablando de el último partido de Real Madrid, cómo jugó por banda, pues en esa época, pues yo qué sé, quién estaría, pues Gareth Bale, pues realmente yo decía, me cago en la puta, esto no aporta una mierda a mi vida, ¿sabes? Y estas 2 horas yo estoy viendo, me veo 4 vídeos y saco muchas conclusiones y cosas aplicables a mi vida que ahora mismo me están viniendo muy bien y son una prioridad para mí. Entonces llegas a un punto que te sales de ese entorno. Es duro porque al final tus amigos de la infancia siempre dicen, hostia, estás cambiando, te has cambiado. Pues evidentemente tienes que cambiar. Evidentemente tienes que cambiar. Con una mentalidad la cual tú vas al Mercadona y miras el ticket a ver si te han cobrado 17 céntimos de más, con esa mentalidad probablemente que no vivas en una casa de 5 millones, no tengas libertad financiera y no conduzcas un coche de 100.000 euros. Seguramente con esa mentalidad no lo logres. Entonces, evidentemente hay que entender que sí tienes que cambiar. Sí tienes que cambiar. El Aitor de hace 10 años no es el mismo que hoy. No piensa igual, no siente igual, no tiene las mismas creencias, no tiene las mismas prioridades. Tienes que cambiar. Y por mucho que te duela, la vida es mejora continua, es Kaizen, es constante progreso, constante mejoría. Lo que se estanca se pudre. Llámese agua, llámese carne, llámese como quiera llamarse. Entonces, una vez entiendes eso, pues el dolor o el aferrarse, ¿no? al pasado, porque es que son los amigos de la infancia y tal, es que en mi sangre, es que en mi familia, depende cómo, si está hipotecando tu futuro y tus sueños, probablemente sea una mala inversión. En la vida son todo inversiones de tiempo, de dinero, sea una pésima inversión porque estás invirtiendo 1.000 euros para como mucho poder ganar 1. Con lo cual, salga bien la inversión, vas a perder. Personalmente yo no entraría a invertir y tienes que tomarte las cosas como tal. Así que bueno, pues al final mi entorno bien, dejé mi trabajo, que me fui de Amazon y ya me llamaron locos todo mi entorno tal, porque me habían ascendido 4 veces en ese mismo puesto, era el jefe de equipo, el team leader más joven de Europa, de Kuehne + Nagel, de la empresa logística la segunda del mundo, era el más joven de toda Europa y al final eran la empresa logística que suele llevar a Amazon, con lo cual hay gente con muchísimo talento y claro, yo seré ya ves tú, en un pueblecito de Tarragona, Constantí, ser el responsable de turno más joven, pues era algo muy positivo para mí, ¿no? Para mí, para mi entorno, había mucha proyección y de mozo de almacén había progresado bastante, ya 70, 80 personas en turno, creciendo muchísimo, formaciones, etcétera, cobrando evidentemente más, sueldo estable y Amazon, pues la tendencia es que al menos seas medianamente fijo, ¿no? Que muchas veces tenemos la creencia de, hostia, es que yo estoy fijo en la empresa donde estoy. Y justamente a los 4 o 5 años Amazon de ahí se piró. Y fue de la noche a la mañana. No le interesaba el almacén logístico donde estaba, hizo así, todo el mundo al paro. Y la falsa estabilidad de un trabajo fijo, cuidado que a veces no lo es. Porque estás basado a que las decisiones del CEO, el responsable de esa empresa, sean favorables, pero como la cague, que tú no puedes hacer nada. Tú puedes hacer un trabajo brillante, pero como el que toma decisiones las tome mal, cierran y me piro a otro lado y monto el almacén logístico donde me dé la gana, y más una empresa tan grande. Entonces, la seguridad de un trabajo fijo muchas veces creo que está sobrevalorada. Ya, no es real del todo. Demasiado, sí. Entonces, así fue. Yo dejé ese trabajo, de ahí me fui a vender enciclopedias, con lo cual mi entorno decían que, o sea, ya era ya se validaba que estaba loco. O sea, creíamos que estabas loco, pero dejar un puesto de trabajo, pues al final para Amazon, llevando 70, 80 personas, pues tendría ahí 23, 24 años, muy joven, cobrando bien, trabajo estable y con proyección, a irme a vender enciclopedias a puerta fría, se validaba que estaba loco, o sea, ya lo damos por perdido y está bien porque ya no me decían nada, ya sabían que este tío está... Este es la oveja negra, déjalo que come aparte. Para mí mejor. Y de ahí, yo centrado en lo mío, quería aprender de ventas, creía que era lo mejor, quería bajar mi ego porque tenía el ego muy alto y dije, ¿dónde se me puede bajar? Puerta fría, que te dicen que no y vamos, te tratan peor que cualquier cosa y me vino muy bien. Me vino muy bien a crecer a nivel mental, a nivel personal, tomarme las cosas desde otra perspectiva. Y así fue. Mi primera inversión, bien, con Mariana, salió todo muy bien.
Mi entorno 1 pues me apoyaba, es el que se ha quedado. Mi entorno 2 al final, mi familia casi que no la veo mucho. Los valoro y todo bien, al final familia es. Pero para mí mi prioridad está en mi anillo 1, mi familia 1, que al final es mi hijo, mi mujer, mi madre. Y eso va al fin del mundo. Entonces, mi entorno son los que están cerca de verdad, los que yo quiero que estén cerca en mi vida. La vida tenemos la fortuna de que cada uno parte con una vida, con unos recursos, pero es un lienzo en blanco. Y tú tienes la capacidad de llenar ese lienzo, pintar ese lienzo con la gente que verdaderamente quieres. Y no invertir tiempo con gente que la quieres muchísimo, pero invertir 10 horas de tu vida hablando de fútbol y de cosas que no aportan y de críticas y el trabajo es una mierda y el mundo es una mierda, el gobierno es una mierda y tener esa dieta de contenido que no me aporta, pues para que yo tenga una buena salud mental y mi vida vaya bien y siga enfocado en mi progreso, pues tengo que ser radical también con lo que consumo y con la gente que me rodeo. Y una vez pues llegué a ese punto, ahora mismo muy bien, cambio de mentalidad evidentemente, primera inversión, salió muy bien, un poco ya cuando dejé el trabajo, ya por último ya terminó. Dejé el trabajo de VP también, que estaba responsable de turno, y ella llevaba 300 personas, era joven, tendría 26 o así, había comprado mi primer piso hacía poco, tenía 4 rent to rents, estaba ya madurando el negocio, y ahí ya dejé el trabajo cobrando 3.300 euros al mes, más luego habían variables, y decidí dejarlo. Yo ya entré con ese pensamiento, lo tenía claro ya desde Amazon y ya cuando ya iba generando bien con las 4 rentas que tenía, con mi inmueble ya alquilado en vacacional y tal, invirtiendo mucho menos tiempo, haciendo algo que me gusta, gano lo mismo que invirtiendo mucho tiempo haciendo algo que no me gusta y que no es para mí. Porque lo otro sí es luchar y remar por mis sueños, porque es mío, mis casas, mis rentas, mi negocio. Y lo otro al final, VP, pues el CEO yo no lo veía ahí armando cajas. Entonces, La podía liar. claro, el dueño tú verás, él no sabe ni quién hay. Entonces, ese es el punto y tú estás remando por sus sueños. Al final tú estás trabajando y haciéndolo muy bien para lograr sus sueños, sus objetivos, que su empresa crezca, que crezca en más países y venda mucho más y no en tu negocio y en tus cosas. Así que bueno, fue un buen punto, un gran aprendizaje. El aprendizaje que puedo extraer mayoritario de ese momento es precisamente, diría eso, diría el valora de quién te viene el consejo y sobre todo el condicionante de no hagas eso o yo no haría eso. Aterriza un poco y mira un poco más allá. Mira detrás. O sea, no mires solo el regalo, sino que ya mira también un poco el envoltorio, mira un poco por detrás y si te está hablando de inversiones, ¿cuántas inversiones ha hecho? ¿No? Entonces, aterrízalo primero y ten en consideración que si el que te está juzgando o el que te está recomendando cuál es el mejor filete es carnicero o es vegetariano. ¿Vale? Eso es muy importante. Y luego ya por último es el tema de la dieta de contenidos. Lo que entra... No solo el alimento es súper importante, pero el alimento para la cabeza, para la mente, para tu ser, es muy importante lo que metes en tu cabeza, ya sean vídeos, podcasts o conversaciones con otras personas. Si te están hablando de cosas negativas, tú evalúa. Es un ejercicio que todo el mundo puede hacer. Tu entorno, ves a tomar un café y puntúa. Mentalmente puntúa. ¿Cuántas cosas dicen positivas que aporten y que crezcan y que impacten de forma positiva a tu vida? ¿Y cuántas son negativas, son quejas, son dramas y son algo que trae frustración de forma inconsciente a tu vida? Puntúalo. Si el marcador en lo negativo es el ganador, simplemente plantéate cosas. Cuestiónate cosas. ¿Es lo que yo quiero consumir? Quiero consumir toxicidad, estrés, y a lo mejor ni siquiera tuyo, ni siquiera a lo mejor del que trabaja con ella, con el primo, con el tío, que le salió cáncer y pobrecillo y deja 2 hijos y tal, y hostia, negativo, y tu mente está trayendo negatividad, y de forma gratuita, al final del primo, del vecino, hostia, yo no sé ni quién cojones es ese hombre, lo siento por él, pero, oye, ¿podemos hablar de algo que mejore nuestras vidas? ¿Dónde nos vemos en 5 años? ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿Has meditado alguna vez? ¿Haces ejercicio? ¿Sales a caminar? ¿Estás haciendo alguna dieta? ¿Estás comiendo bien? ¿Cómo cuando tu hijo llora, cómo intentas relajarte? ¿Cómo intentas tener un poquito más de calma? ¿Cómo lo haces?
Entonces, puedes hablar de cosas muy favorables en tu vida y no tener que hablar de al final, pues esa dieta de contenido negativa que precisamente no trae nada favorable a tu vida. Lo que trae es un imán de basura que trae toxicidad, agobio, estrés, que ni siquiera es tuyo y te quita energía. Depende, si lo enfocas al lado positivo, todo lo contrario. Hablar con gente que te suma, proyectos nuevos, nuevas ideas de negocio, inversiones, progreso, mentalidad, todo eso te suma, y estar con personas que están en esa vibra es que es como que te eleva la vibración y te potencia, y haces la reunión de esta mañana que hacemos todos los viernes. Yo salgo enchufado, yo por poco hoy tiro por la ventana la silla, porque llegaba tarde a tomar el café, pero yo salgo enchufado. Hablamos de mejoras del negocio, hablamos de progreso, hablamos de siguientes pasos con mis socios desde un prisma abundante, y yo salgo, tío, que me como el mundo a las 8 de la mañana. Eso yo creo que es algo que todo el mundo debería de tener al menos en consideración y valorar qué tipo de dieta de contenido quiere en su vida. Así que bueno, espero que os haya gustado el episodio número 2, el episodio de hoy, hablando de, pues, al final, creencias, mentalidad, entorno. Creo que son puntos que todo el mundo vive, sobre todo cuando rompes y quieres salir de ese molde. Y es un tema tabú que no se suele tocar mucho, no puedes hablar con cualquiera de este tipo de temas porque evidentemente eres el loco y lo vas a validar ahí. Así que bueno, espero que sea de aporte este episodio. El siguiente, próxima semana. El tema va a ser misterioso, así que ya lo veréis en la siguiente. Así que bueno, si has podido extraer una perlita para ti, algo que aporte en tu vida, se agradecería mucho la reciprocidad de darnos un me gusta, un buen comentario. Aquí estamos para servir. Y como siempre, a seguir luchando, remando y trabajando por nuestros sueños y no por los de otros. Chao, chao. Arrivederci.